Capítulo 27. Escape de Cartalpas. Sacro Imperio Milicial, capital imperial Runépolis. Liage, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Milicial, no podía ocultar su confusión. La conferencia de las 11 naciones había comenzado en la ciudad portuaria de Cartalpas y estaba previsto que durara varios días. Según el cronograma, se llevarían a cabo reuniones diplomáticas a nivel de grupos de trabajo durante los primeros días, para que luego los representantes oficiales actuaran basándose en los resultados de las asambleas de alto nivel en los últimos 2 días. Sin embargo, en la primera jornada, el representante del Imperio Grabalcas había provocado con arrogancia a todos los participantes, entregando un ultimátum indignante antes de marcharse. Lo más extraño es que, durante el segundo y tercer día, no enviaron a nadie a la conferencia. Ahora, incluso los funcionarios de exteriores de Milicial habían recibido órdenes de regresar a la capital, Runépolis, para una reunión de emergencia. Liage abrió con nerviosismo la puerta de la sala de reuniones. Al ver allí a los líderes de la Cancillería, a los altos mandos militares e incluso al director de defensa del Imperio, Agra, confirmó que algo grave estaba ocurriendo. Muy bien, caballeros, con la presencia del señor Liage aquí, daremos inicio a esta reunión de emergencia de alto nivel, declaró el jefe militar Agra. Se repartieron folletos y se encendió un proyector. Al leer la información, los ojos de Liage se abrieron de par en par ante lo increíble del contenido. El operador del proyector comenzó a hablar. Les proporcionaré información crítica. Esta mañana, la flota mágica Cero, que realizaba ejercicios cerca del archipiélago occidental de Caralice, comunicó al mando central que estaban bajo ataque de una flota naval y aérea de origen desconocido. Posteriormente, perdimos todo contacto. La base aérea de Caralice también informó de un ataque antes de quedar incomunicada. Solo un destacamento del ejército de tierra que actúa como fuerza de defensa en las islas logró sobrevivir para informar. Según su reporte, la flota mágica Cero fue aniquilada por un ataque combinado naval y aéreo, y la base aérea fue destruida por bombardeos. Tras analizar las insignias de las fuerzas atacantes, hemos confirmado que estas acciones fueron ejecutadas por el Imperio Grabalcas. La sala quedó sumida en la estupefacción. Un momento. Me están diciendo que la flota mágica Cero fue destruida. Aunque su número fuera reducido, eran personal de élite. En igualdad de condiciones, son los mejores del mundo. No importa cuán fuerte sea Grabalcas o que tan grande sea su ejército, decir que fueron aniquilados, ¿es válida esta información? Interrumpió Liage. Es altamente probable que sea cierto. La explicación más lógica es que el enemigo nos superaba ampliamente en número y, al ser cerca del archipiélago occidental, la flota no tenía apoyo aéreo suficiente. Pero ese no es el tema de esta reunión. Tras derrotar a nuestra flota y destruir la base aérea con fuego de artillería, el enemigo se dirige hacia el este. Hacia el este. Dijiste al este. Ellos, realmente lo van a hacer. Sí, como sospechas, se dirigen hacia la capital, Runépolis, o hacia la conferencia de liderazgo en Cartalpas. Nuevamente, el silencio se apoderó de la sala. ¿Qué medidas defensivas tenemos? Las flotas cuarta y quinta se movían para defender el archipiélago occidental, pero las hemos llamado para defender la capital. Eso significa que tenemos las flotas cuarta, quinta, sexta y séptima para la defensa de Runépolis, lo cual debería ser impenetrable. El problema es Cartalpas. Actualmente, las flotas primera, segunda y tercera están desplegadas al este. Sin embargo, dada la cercanía entre el archipiélago occidental y Cartalpas, es muy probable que el enemigo llegue allí antes que nuestras fuerzas. Ahora mismo, la única protección en Cartalpas son 8 cruceros. Podríamos enviar versiones de combate del Floating Ship Haven, pero quizás no lleguen a tiempo. Dado que la conferencia se celebra allí, necesitamos la opinión de la Cancillería. Dejen de bromear. Somos el Sacro Imperio Milicial, el más fuerte del mundo. Ningún enemigo es digno de nuestra preocupación. Apostamos nuestro orgullo en la seguridad de esta conferencia. Si les decimos a los invitados que deben evacuar porque unos bárbaros nos atacaron y quizás no lleguemos a tiempo, destruiremos nuestra imagen ante las demás superpotencias y las naciones no civilizadas. Perderán el respeto hacia nosotros. Para mantener nuestra prosperidad, debemos proyectar fuerza. Si vamos a informar a los demás, digamos simplemente que fuimos emboscados por una flota masiva y sufrimos algunas pérdidas. Eso los unirá contra Grabalcas, pero no admitamos que nos aniquilaron, o nos veremos más débiles que ellos. El director de defensa alzó la mano. Señor Liage, entiendo su punto, la destrucción de la flota Cero es una vergüenza inimaginable.
Sin embargo, Gravalcas es poderoso. Aunque sean bárbaros, son un oponente que no podemos subestimar. Existe un riesgo muy alto de que la conferencia sea interrumpida. En el peor de los casos, si los ministros extranjeros mueren, perderán toda fe en nosotros al preguntarse cómo no pudimos detectar un ataque hasta que estuvo tan cerca. Creerán que lo permitimos a propósito. Sinceramente, creo que debemos suspender la conferencia y urgir a todos los participantes a huir de inmediato. Es usted demasiado ingenuo, señor director. Si hacemos eso, perderemos toda credibilidad. Si la flota no llega a tiempo, ¿por qué no usamos una de esas armas antiguas? Con ellas, no importa cuántas naves envíe Gravalcas, las borraremos a todas, ¿verdad? El jefe de defensa permaneció en silencio. Las armas antiguas son armas definitivas del Imperio Ravernal que solo deben usarse en crisis que amenacen la existencia del Imperio. Solo comprendemos la mitad de sus funciones. Hay muchas armas en su interior que desconocemos. No podemos liberar todo su poder. Dicho esto, contra una flota de Gravalcas, deberían ser efectivas. Pero necesitamos la aprobación de su majestad. No podemos saltarnos el protocolo. Son nuestro único as contra el regreso de Ravernal. Si las activamos ahora y se dañan, no podremos repararlas. La reunión se prolongó hasta la noche. Al día siguiente, se entregó la siguiente información a las delegaciones. Una gran flota del Imperio Gravalcas se dirige hacia la conferencia. Debido a que es un ataque sorpresa, existe la posibilidad de que naves enemigas logren pasar. Para prevenir el peor escenario, todos los países invitados serán evacuados temporalmente de Kartalpas hacia la ciudad oriental de Kambraun. Ministerio de Defensa de Rusia, Moscú. El ministro de Defensa, Sergei Surovikin, revisaba los informes de los aviones de inteligencia y submarinos. Confirmaban que Gravalcas avanzaba hacia Kartalpas. Surovikin se reunió con los altos mandos para discutir la evacuación de sus delegados. Señor Surovikin, según nuestros informes, aproximadamente 60 barcos de guerra se dirigen a Kartalpas, incluyendo decenas de portaaviones, informó Durov, uno de los generales de alto rango. Surovikin se sorprendió ante la magnitud de la flota. Señor, sugiero evacuar de inmediato a nuestra delegación. Dada la cantidad de naves de Gravalcas, debemos evitar el contacto armado, añadió Durov. Sin embargo, uno de los oficiales no estuvo de acuerdo. Pero si no ofrecemos resistencia, nos tacharán de cobardes. Este mundo es distinto a la Tierra. La fuerza es nuestra moneda de cambio político. Si huimos, las naciones de la segunda civilización nos perderán el respeto, incluso Gravalcas. Eres tonto. Mira el tamaño de esa flota. ¿Pretendes que enviemos solo 5 barcos contra 60? Incluso las potencias de este mundo fueron derrotadas. Tenemos cruceros de batalla con más de 100 misiles antibuques supersónicos e hipersónicos. Nuestros destructores y fragatas tienen misiles Zirconionics. ¿Cómo quedará nuestra cara si la flota rusa, diseñada para hundir portaaviones estadounidenses, huye como un gato asustado? Surovikin golpeó la mesa, deteniendo la disputa. Ya basta. Son altos mandos militares y hay vidas de ciudadanos y soldados en peligro. Estamos aquí para buscar soluciones, no para discutir. Exclamó con furia el general apodado General Armagedón. Surovikin continuó. Apruebo la propuesta de Durov. La prioridad es la vida de nuestros delegados. Enviaremos un Tu-214R adicional y un avión AWACS A-100 desde nuestra base en Parpaldía para dar cobertura aérea. Nuestros submarinos realizarán maniobras de distracción para alejar a las naves de Gravalcas de nuestra flota de evacuación. Y si Gravalcas realiza una acción hostil, nuestros submarinos atacarán para incapacitarlos o hundirlos mediante tácticas de ataca y huye. Otro oficial preguntó, ¿y qué hay de la flota de Mu? Viniendo Gravalcas desde el oeste, les será muy difícil salir de allí. Durov respondió, los guiaremos por la ruta más segura mediante el Tu-214R. Además, según los últimos reportes, tenemos un submarino operando cerca de las aguas de Mu, se trata del K-335 Gepard, del proyecto 971M. El K-335A, es cierto, estaban en misión de patrulla en el mar occidental. Almirante Nevsky, contacte de inmediato al K-335 Gepard para que escolte a la flota de Mu hasta su país. Sospechamos que Gravalcas podría enviar submarinos para interceptar los convoyes de los países participantes, concluyó Surovikin. Entendido. Finalmente, Rusia decidió proceder con la evacuación inmediata de sus delegados en Milisial, Sacro Imperio Milisial, ciudad portuaria de Kartalpas, Centro Cultural Imperial.
Para la reunión diplomática de hoy, el Sacro Imperio Milicial informó a cada participante que tenían un anuncio urgente que realizar. En ese momento, los dos delegados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Pavel y Bronya, caminaban por el Centro Cultural de Milicial. Debían admitir que el lugar era bastante estético y les despertaba el interés por tomar fotografías. ¿Sabes, Bronya? Este lugar es muy estético. Me refiero al interior, mira eso, Davai, me recuerda a la arquitectura romana de Italia, pero con un fuerte toque de fantasía, comentó Pavel. Como si alguna vez hubieras ido a Italia, replicó Bronya. ¿Y tú qué? ¿Acaso has estado allí? Preguntó Pavel. Vamos, visité varios países de Europa cuando estábamos en la tierra, como Italia, España, Francia y también Alemania, ya sabes que tengo amigos en Alemania, así que solíamos viajar mucho por allá, me pregunto qué sentirán al saber que estamos aquí, suspiró Bronya. Lo que es seguro es que el mundo entero se sorprendería. Pero al menos este mundo no está tan mal. Ya sabes, no hay contaminación, el aire es puro y las cosas de fantasía que veíamos en los videojuegos parecen reales, dijo Pavel. Mientras caminaban, los dos delegados rusos se encontraron con la delegación del Imperio Anonrial. Según los documentos que habían recibido previamente, sabían que Anonrial era una nación basada en la magia encargada de los países del sur fuera de las zonas civilizadas, y que habían asistido a cada conferencia de liderazgo hasta la fecha. Eran una nación insular fuera del área civilizada y poseían el control efectivo de dos grandes continentes en la parte sur del mundo. Nadie había puesto un pie en su tierra natal. Sus relaciones exteriores se limitaban únicamente a una isla del norte, aproximadamente la mitad del tamaño de Shikoku, llamada Bushpakalatan. Debido a que todos los consideraban un país fuera de las zonas civilizadas, nadie les prestaba atención en la conferencia. Solo eran invitados como bárbaros que casualmente controlaban una vasta cantidad de territorio. Su gente no era humana. Tenían alas que crecían de sus espaldas, una blanca y otra negra. Sin embargo, resultaban sumamente interesantes para el gobierno ruso. Basándose en imágenes satelitales, Bushpakalatan, su única ventana al mundo exterior, estaba completamente a oscuras por la noche. Por el contrario, al observar su territorio principal, la cantidad de iluminación artificial rivalizaba con el Imperio Milicial y el Imperio Grabalkas, y las fotografías revelaban que su capital estaba altamente avanzada. Las naves utilizadas por el Imperio Anonrial para viajar a Kartalpas eran una flota de veleros antiguos, algo claramente menos sofisticado que lo utilizado por otras naciones. Sin embargo, el gobierno ruso había descubierto que los barcos que operaban en los puertos de su tierra natal eran tan avanzados como las naves mágicas del Imperio Milicial. Oye, ¿ese es uno de los Anonrial? ¿Esas alas serán reales? Susurró Pavel. Parece que sí. Me pregunto si podrán volar con ellas, respondió Bronya. Bueno, tal vez intentemos hablar con él, sugirió Pavel. Pavel y Bronya habían recibido instrucciones del gobierno ruso para intentar establecer contacto con el Imperio Anonrial y recopilar información. Disculpe, es un placer conocerlo. Usted proviene del Imperio Anonrial, ¿es correcto? Dijo Pavel con el tono más educado posible. Aunque el rostro de aquella persona no mostraba emociones, sus ojos delataban una clara falta de interés y un desprecio evidente. Mi nombre es Valery Pavel y ella es mi asistente, Bronya Petrova. Somos representantes de la delegación de la Federación Rusa. Mi gobierno está muy interesado en su nación. Si en el futuro intentamos establecer relaciones diplomáticas con ustedes, esperamos que recuerden que deseamos fervientemente colaborar con su país. Es así. Probablemente ya lo sepan, pero nuestra nación solo trata asuntos exteriores desde la isla norteña de Bushpakalatan. Si desean iniciar negociaciones, por favor viajen hasta allí. Además, sepan que comerciar con las naciones del sur bajo nuestro control está estrictamente prohibido, así que envíen sus solicitudes de intercambio cultural también a dicha isla. Aunque sus palabras eran corteses, era obvio que no tenían interés en Rusia. O mejor dicho, recordando los últimos días de la conferencia, nunca habían mostrado interés en nadie. Por cierto, su país restringe las relaciones con cualquier otra nación en esta isla del norte. Sí, así lo ha decidido nuestra patria. Cualquier visita de otros países está estrictamente prohibida. ¿Es posible experimentar plenamente su cultura al visitar esa isla? Sí, Bushpakalatan puede ser la puerta de entrada a todas las naciones del sur, pero sigue siendo parte de nuestro país. Naturalmente, la cultura es la misma. Pero, ¿por qué pregunta algo así? Entonces, Bronya intervino de inmediato.
Ciertamente estamos muy interesados en entablar relaciones diplomáticas con su país. Según nuestras imágenes satelitales, su nación está bastante avanzada en términos de civilización, por lo que nos interesa. Los ojos de cada miembro de la delegación de Anon Rial se abrieron de par en par por la sorpresa al escuchar las palabras de Bronya. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por un anuncio a través de los altavoces. La reunión a nivel de grupos de trabajo para la conferencia de las 11 naciones comenzará en breve. Rogamos a todos los participantes que ocupen sus asientos. Parece que ya es hora, es una lástima que tengamos que separarnos aquí. Quizás la próxima vez que nos veamos podamos discutir planes de cooperación entre Anon Rial y Rusia, concluyó Pavel. Pavel y Bronya se levantaron y se dirigieron a la sala de reuniones, dejando atrás a la delegación de Anon Rial. Los delegados de Anon Rial entornaron los ojos hacia los dos rusos. ¿Así que es eso? ¿Ellos son los rusos?, susurró uno de ellos. La delegación de Anon Rial los siguió poco después. De camino a la sala de reuniones, Pavel recibió repentinamente una llamada. ¿Quién es?, preguntó Bronya. Es el capitán Albert, del almirante Nakimov. ¿Por qué me llamaría ahora?, se extrañó Pavel. Pavel respondió rápidamente. Hola, capitán, habla Pavel del Ministerio de Exteriores. ¿A qué se debe su llamada? Hola, señor Pavel. Lamento interrumpir sus actividades, pero hemos recibido órdenes directas del presidente de Rusia para que usted, toda la delegación y los periodistas rusos evacúen Kartalpas de inmediato, informó el capitán Alberts. ¿Evacuación? ¿Qué ha pasado exactamente? Recibimos información de nuestros aviones de reconocimiento. La flota de Grabalkas atacó a una de las flotas de Milisial en el archipiélago occidental y la hundieron por completo. Además, hemos confirmado que unos 60 barcos de guerra de Grabalkas se dirigen hacia Kartalpas. El presidente ha tomado la decisión de evacuar de inmediato, explicó el capitán. Entiendo, pediremos permiso para la evacuación tras esto, no tardaremos, dijo Pavel colgando el teléfono. Bronya preguntó enseguida. ¿Qué sucede? Parece que Grabalkas lanzará un ataque contra Kartalpas. Nos informan que la flota de Milisial fue destruida en el archipiélago occidental, explicó Pavel, lo que sorprendió a Bronya. Dios mío, esto es malo, exclamó ella. Mientras hablaban, Neukaul los llamó. Señor Pavel, señora Bronya, es un gusto verlos de nuevo, saludó Neukaul. Ah, señor Neukaul, también es un gusto, ¿qué sucede? Parece estar muy asustado y sorprendido. Sí, el Ministerio de Exteriores de MU me acaba de informar que toda nuestra delegación debe evacuar ahora mismo. Dicen que sus aviones detectaron la flota de Grabalkas derrotando a Milisial y que ahora vienen hacia Kartalpas, dijo Neukaul. Ya veo, parece que han recibido la misma noticia, asintió Bronya. Por supuesto, señora Bronya. Saben que MU y Rusia han cooperado no solo en economía e infraestructura, sino también en defensa e intercambio de inteligencia, recordó Neukaul. Rusia y MU habían acordado una cooperación militar y de inteligencia desde principios de 2022, desde que Grabalkas comenzó a acumular tropas cerca de Leifor. Esta alianza se fortaleció tras la invasión de Irnetia. Muy bien, debemos prepararnos para esta reunión. Espero que Milisial tome la decisión correcta de evacuar, concluyó Pavel. Poco después, en este momento, da comienzo la reunión a nivel de grupos de trabajo para la conferencia de las 11 naciones. Ante las palabras del coordinador, la sesión inició. Hoy tenemos un anuncio para todos los presentes por parte del anfitrión de la conferencia, el Sacro Imperio Milisial. El día de hoy, el Imperio Grabalkas lanzó un ataque sorpresa en nuestro archipiélago occidental y derrotó a nuestras fuerzas allí. Para proteger su imagen, Milisial decidió ocultar el hecho de que su flota mágica cero fue aniquilada y, en su lugar, contó la historia de que fueron emboscados. A pesar de afirmar que se trataba solo de fuerzas terrestres, la noticia de que una unidad de Milisial había sido derrotada por Grabalkas causó conmoción. Kartalpas ha destinado 8 cruceros para defenderse de Grabalkas y nuestra fuerza aérea puede movilizarse desde los aeródromos para dar cobertura, por lo que no vemos ningún problema. Sin embargo, considerando la remota posibilidad de que las fuerzas de Grabalkas alcancen nuestras tierras y lancen un ataque, para evitar cualquier imprevisto, solicitamos que todas las flotas se preparen para zarpar esta noche y trasladar la conferencia al este, a Cambraún. Aunque es una ubicación distinta a la anunciada anteriormente, agradecemos su comprensión y cooperación. Tras un momento de silencio, el embajador del reino de Emor, tierra de los Dragonfolk, una superpotencia de la primera civilización, se mostró indignado.
Esos recién llegados primero nos insultan, luego intentan atacar esta conferencia que reúne a las naciones más poderosas del mundo, y esperan que simplemente metamos la cola entre las patas y huyamos. Que vengan, no tenemos por qué correr. Su país vendrá por tierra, pero los demás invitados aquí traen flotas de diversos tamaños, ¿no es así? Han venido a proteger a sus ministros de exteriores, ¿verdad? Nuestros oponentes son solo humanos débiles y no pertenecen a ninguna zona civilizada. Con tantas potencias mundiales presentes, digo que sería una vergüenza huir sin luchar. Aunque no trajimos nuestra armada, no nos importa prestarles 22 de nuestros dragones de viento. ¿O no? La Orden de Caballeros de Dragones de Viento del Reino de Emor. Dragones evolucionados con alas más pequeñas para reducir el efecto de la presión del viento, permitiéndoles volar a 500 km por hora. Los humanos no pueden soportar esa velocidad, pero los Dragonfolk, con sus cuerpos más resistentes, no tienen problemas. Estos caballeros pueden rivalizar con los cazas Alpha 3 del Floating Ship Haven, por lo que la sala se llenó de asombro ante la declaración de Emor de enviar su escuadrón de élite. Nosotros ayudaremos encantados a aniquilar a los rudos de Grabalcas con nuestras 7 naves de línea. Es cierto que solo un ataque sorpresa causó daños a Milicial. Si no fuera por eso, nuestras naciones del mundo central podrían rodearlos y dominarlos. El reino de Turquía, del mundo central, también expresó su descontento con el traslado de la conferencia. El imperio Grabalcas ha pisoteado toda la segunda civilización. Si el mundo central pretende oponerse a ellos, nuestra flota también se unirá. El colectivo Magikaraich, de la segunda civilización, declaró su intención de luchar, y otros países de la zona le siguieron rápidamente. Sentados junto a la delegación rusa, los representantes del Gran Ducado de Pandora, la única nación de la tercera civilización presente, los miraban con ojos brillantes y llenos de esperanza de que Rusia tomara parte en el conflicto. Hemos escuchado muchas historias sobre las batallas de Rusia contra el Imperio Parpaldía. ¿Qué planea hacer Rusia? El diplomático ruso, Valery Pavel, tomó la palabra. Nosotros, por parte de Rusia, ciertamente condenamos este ataque realizado por las fuerzas de Grabalcas. Es una acción que no debería haber ocurrido y es totalmente poco profesional. Sin embargo, hemos recibido órdenes de nuestro gobierno de que nuestro país permanecerá neutral en este conflicto y, por motivos de seguridad, procederemos con la evacuación de Kartalpas, declaró Pavel. Al escuchar la declaración del delegado ruso, quedó claro que Rusia no participaría en la intercepción de la armada de Grabalcas. Los demás países simplemente los desestimaron con un gesto, considerándolos bárbaros cobardes. El embajador del Imperio Anonrial levantó la mano y el coordinador le permitió hablar. Nuestro país se encuentra fuera del área civilizada. Si de repente nos dicen que nos traslademos a su ciudad oriental, no podemos responder a eso. Si seguirlos resultará en que nos convirtamos en un estorbo durante su batalla, preferimos retirarnos de esta conferencia. Se sabía que las naciones del sur carecían de economía, tecnología y milicia, y Anonrial solo había sido invitado por costumbre, por lo que su presencia no era muy necesaria ni deseada, y se les permitió marcharse. Pero la sorpresa llegó de inmediato por parte del representante de Mu. Nosotros, por parte de Mu, también condenamos el ataque de Grabalcas. Pero debido a la escasez de la flota que traemos y por la seguridad de los ciudadanos de Mu en esta reunión, el gobierno de Mu ha sugerido realizar una evacuación. Mu tampoco se involucrará en este conflicto por la seguridad de sus ciudadanos, dijo Meucaul, cuya decisión sorprendió genuinamente a todos los delegados presentes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Ustedes son la segunda nación más fuerte del mundo y se niegan a unirse a nosotros para luchar contra Grabalcas. Exclamó el representante de Emor. Entendemos, pero dadas las circunstancias actuales es imposible. Por la seguridad de nuestra tripulación, el gobierno de Mu ha emitido la orden de evacuación de la flota y los delegados. Además, considerando que Grabalcas podría hacer lo mismo con nosotros en el territorio de Leifor, no queremos desperdiciar nuestras municiones, respondió Neucaul. Sí, no esperaba que Mu resultara ser una nación cobarde. Es que por colaborar con Rusia se han vuelto así de cobardes. Como quieran, pero sus palabras realmente dañan la imagen que teníamos de Mu como superpotencia, sentenció el representante de Emor, con el apoyo de los demás países excepto Rusia. Esa es su decisión, pero es nuestro derecho decidir si nos unimos o no. Dada la situación actual, tomaremos el camino seguro. La evacuación, concluyó Neucaul.
Tras esto, todas las armadas presentes en la conferencia de las 11 naciones comenzaron a prepararse para la batalla, a excepción de las flotas de Mu y Rusia, que iniciaron la evacuación para evitar el contacto armado con Grab-Alcas. Fuera de la sala, los delegados de Rusia y Mu caminaban hacia sus barcos para abandonar rápidamente la zona de Kartalpas. Neukaul habló entonces con Pavel. Señor Pavel, en Mu estamos realmente agradecidos por la rapidez de la información que sus militares proporcionaron sobre este ataque. No puedo imaginar qué habría pasado si hubiéramos tardado. Tal vez mi gobierno habría aceptado enviar nuestra flota contra Grab-Alcas, lo cual sería muy arriesgado o incluso un suicidio, admitió Neukaul. De nada. Pero, ¿estará bien esto? Me refiero a que la reputación de su país podría verse afectada, comentó Pavel. Lo sé, pero es una decisión del gobierno central y creo que es una buena política. Puede que nos tachen de cobardes, pero al menos seguiremos en pie y toda nuestra tripulación y delegados llegarán a salvo, respondió Neukaul. Tras un apretón de manos, los delegados de Mu y Rusia se separaron y abordaron sus naves. Almirante Nakimov, flota del norte de Rusia. En el puente del Nakimov, el capitán Karpov dio la bienvenida a la delegación rusa. Señor Pavel, señorita Bronya, me alegra ver que todos están bien, saludó el capitán Karpov. Sí, parece que todos estamos a bordo, al igual que los periodistas, respondió Pavel. ¿Y qué hay de los otros países?, preguntó Karpov. Parece que todos acordaron luchar contra Grab-Alcas, excepto Anonrial, nosotros y Mu, explicó Pavel. Ya veo, así que Mu también se unió a la evacuación. Es lo mejor para su seguridad. Además, no estoy seguro de que Mu pudiera ganar este conflicto. Tienen tecnología del nivel de la Primera Guerra Mundial, mientras que Grab-Alcas está en la mitad de la Segunda. Eso es muy peligroso para Mu, comentó el capitán Karpov. Bien, creo que es hora de marcharnos. Entonces, la flota del norte de Rusia comenzó a levar anclas. El primer barco, el almirante Nakimov, zarpó dejando atrás Kartalpas, seguido por 3 fragatas clase almirante Gorshkov, el destructor almirante Chabanenko y el crucero mariscal Ustinov. Por otro lado, la flota de Mu también comenzó a salir del puerto. Neukaul se encontraba en la cubierta del Nakasami, uno de los barcos más fuertes de Mu. Observó cómo las naves de la armada rusa abandonaban el puerto con gran rapidez. Le resultaba sorprendente que barcos tan grandes pudieran navegar mucho más rápido que los suyos. Espero que estén bien, camarada, murmuró Neukaul antes de entrar al interior del Nakasami. Sacro Imperio Milicial, ciudad portuaria de Kartalpas. Kartalpas se ubica al sur del Imperio Milicial. Al este y oeste de la ciudad, la tierra se extiende formando una bahía de 60 kilómetros de ancho. Al final de la bahía, tras pasar un pequeño estrecho de 14 kilómetros, el mar abierto se extiende infinitamente. A diferencia de este último, incluso los días de tormenta en la bahía son relativamente tranquilos, por lo que Kartalpas prosperó como un centro de intercambio cultural entre las 3 civilizaciones. En la zona del puerto que albergaba la conferencia internacional, el ambiente era de extrema tensión. Por favor, solo pensamos en la seguridad de todos en el peor de los casos. Obedezcan y evacúen ahora. Si Kartalpas es atacada, no habrá tiempo. No podemos quedarnos aquí sentados debatiendo. Habían pasado 4 horas desde que el Imperio Anonrial, Rusia y Mu se marcharon. A pesar de un breve receso, el hecho de que aún no hubiera una resolución aumentaba la inquietud. Todos, silencio. Silencio. Tenemos noticias urgentes. El salón enmudeció de inmediato. Hace un momento, uno de nuestros aviones de patrulla avistó barcos de guerra de Grab-Alcas a unos 150 kilómetros al sur de Kartalpas, rumbo al norte. Aún no hemos localizado sus portaaviones. Estamos movilizando nuestra fuerza aérea para atacar, pero a este ritmo, llegarán al primer estrecho. Considerando la velocidad de las naves de Grab-Alcas y nuestra distancia, la evacuación ya no es posible. Como sugirieron, organizaremos las fuerzas aliadas y saldremos a repelerlos. No obstante, respecto a la seguridad de diplomáticos y ministros, nuestro país se hará responsable y los protegerá en la medida de lo posible. Por favor, aborden el tren cuanto antes y serán evacuados hacia el norte. Finalmente, todos los países acordaron cooperar en defensa propia e interceptar al Imperio Grab-Alcas. El Imperio Milicial se encargaría de evacuar a todos los ministros y diplomáticos. Naturalmente, la ausencia de Mu y Rusia en esta defensa molestó a los oficiales de Milicial, ya que perdían a las 2 naciones mecánicas, especialmente a Mu, la segunda potencia mundial.
Sin embargo, no le dieron mayor importancia, confiando en que con la ayuda de Milisial ganarían incluso sin ellos. Aguas occidentales, Armada de Mu. La flota de Mu contaba con aproximadamente 2 acorazados, 4 cruceros acorazados, 8 cruceros ligeros y 2 portaaviones. Esta fuerza era suficiente para una misión de escolta, pero no para un ataque a gran escala. Aún así, era una vista interesante ver navegar este convoy de barcos de la era de la Primera Guerra Mundial. En el acorazado Lakasangi, Neukaul estaba en el puente junto a toda la tripulación, mirando la inmensidad del mar mientras pensaba en el destino de las otras flotas que enfrentarían a Grabalcas. No son más que un grupo de tontos. Solo por su orgullo, están dispuestos a arriesgar sus vidas ante un enemigo que no conocen, susurró Neukaul. Poco después, el capitán del Lakasangi, Minilar, se acercó a Neukaul. Llevaban casi 4 horas desde que abandonaron el puerto de Cartalpas y habían logrado escapar con éxito. Minilar estaba profundamente agradecido por la guía de los aviones de reconocimiento rusos que seguían orientando a la flota de Mu para asegurar su huida. Línea de tiempo. Hace 3 horas. Armada de Mu. En el océano occidental, los barcos de la flota de Mu enviados para la misión de la delegación huían rápidamente de las aguas de Milisial, ya que pronto ese lugar se convertiría en un campo de batalla extremadamente peligroso. El acorazado de Mu, el Lakasangi, junto con su grupo de batalla, continuaba navegando para alejarse del enfrentamiento con la armada de Grabalcas. A bordo del Lakasangi, el capitán Minilar monitoreaba los movimientos de su flota tras haber levado anclas del puerto para evitar el conflicto. En lo más profundo de su corazón, no quería marcharse. Deseaba participar en el combate para demostrar el poder de Mu a Grabalcas, pero el gobierno de Mu había insistido en la evacuación de los diplomáticos y de la armada. De repente, un oficial de comunicaciones llamó al capitán Minilar. «Capitán, hemos captado un canal de comunicación de origen desconocido», informó. «Intenta establecer el vínculo». «Entendido». El Manacom, comunicador de Maná, dentro del Lakasangi inició la comunicación con la fuente. «Lakasangi, aquí Averrusa, ¿pueden escucharme?» «Pryon». El operador ajustó rápidamente la red del comunicador hasta que finalmente pudieron escuchar con claridad. «Lakasangi, aquí la Fuerza Aérea de Rusia, ¿pueden escucharnos?» El operador del Lakasangi respondió de inmediato. «¿Fuerza Aérea de Rusia?» «Ah, ¿sí?» «Los escuchamos fuerte y claro». El capitán Minilar, sorprendido, tomó el comunicador y habló de inmediato. «Aquí el capitán Minilar del Lakasangi. ¿A la Fuerza Aérea de Rusia, me reciben?» El piloto ruso respondió. «Fuerte y claro, capitán. Estamos aquí para guiarlos a aguas seguras. Hemos recopilado inteligencia aérea y naval de que Grabalcas ha desplegado una flota masiva hacia Cartalpas. Para evitar la confrontación, guiaremos su convoy», dijo el piloto. «Agradecemos profundamente su ayuda, contamos con su cooperación», respondió el capitán Minilar. De inmediato, el capitán ordenó al timonel dirigir al Lakasangi y a su flota hacia la ruta indicada. Mientras tanto, en el cielo, el avión de reconocimiento Tu-214R de Rusia volaba no muy lejos del convoy de Mu. La tripulación observaba constantemente sus sistemas de radar para vigilar la zona marítima en caso de que algún barco de Grabalcas se aproximara. En otro sector, un avión Me-10A-50U también patrullaba el espacio aéreo de las aguas occidentales. De pronto, uno de los operadores habló. «Señor. Detectamos aproximadamente 260 objetos moviéndose hacia el este», informó el operador de radar de la A-50U. «Maldición, eso es una cantidad enorme», comentó otro operador. Siguieron monitoreando el movimiento de los objetos, presumiblemente cazas de Grabalcas, desde una distancia segura. Cuando consideraron que el peligro había pasado, informaron a la flota de Mu que el cielo estaba despejado y las aguas eran seguras. Bajo el mar, en las profundidades, sin que los militares de Mu se percataran, un submarino de Grabalcas acechaba, observando a la flota de Mu que intentaba escapar de la conferencia de las 11 naciones. Dentro de la nave, el operador de sonar de Grabalcas informó. «Señor. El sonar identifica movimiento en la superficie a 300 metros de nuestra posición». El capitán respondió con frialdad. «Deben ser los barcos de guerra de esos países, muy bien, toda la tripulación a puestos de combate. Prepárense para lanzar torpedos». «Entendido». Toda la tripulación se movilizó para hundir a la flota de Mu. El capitán confiaba plenamente en sus hombres y en su nave, ya que según la inteligencia de Grabalcas, en este mundo ninguna nación operaba submarinos. Se sentía invencible. Sin saberlo, ellos eran los que estaban siendo cazados. En el submarino de Grabalcas, los torpedos ya estaban cargados. «Señor.
Torpedos listos para el lanzamiento. El capitán miró por el periscopio y vio a la flota de Mu en la superficie. Fufufu, perfecto, prepárense para disparar en 3, 2, 1. De repente, el operador de sonar gritó desesperado. Señor. Algo viene hacia nosotros a una velocidad increíble. ¿Qué? Exclamó el capitán, aterrado al ver que el sonar detectaba un objeto veloz dirigiéndose hacia ellos. Maldición. Nos han descubierto. Salgamos de aquí. Evadan ese objeto. El submarino de Grabalcas intentó maniobrar para escapar, pero el objeto lo seguía sin descanso. Nos sigue siguiendo. Gritó el operador de sonar. Maldición. ¿Qué es esa cosa? Es demasiado rápido. Bramó el capitán. No podemos evadirlo. Está sobre nosotros. Maldita sea. Ya estamos a máxima velocidad. Gritó el timonel. Prepárense para el impacto. El objeto impactó de lleno contra el submarino de Grabalcas, provocando una explosión masiva que lo envió al fondo del océano junto con toda su tripulación. A la distancia, un gigantesco objeto negro navegaba en las profundidades. En su interior, rodeado de sistemas electrónicos avanzados, un operador ruso informó. Impacto confirmado. Objetivo hundido con éxito. Se trataba de uno de los submarinos rusos estacionados en las aguas occidentales de la civilización central, encargado de patrullar y vigilar la zona. Era el submarino nuclear de ataque K-335 Gepard, de la clase Proyecto 971 Shichuka B, código OTAN, Akula. El capitán del submarino ruso K-335 Gepard asintió al observar la pantalla del sonar. Bien, continúen con la operación. Si detectan algo sospechoso bajo el agua, destrúyanlo de inmediato. Protejan a la armada de Mu como si fuera parte de nuestra propia flota, ordenó el comandante. El K-335 Gepard volvió a sumergirse en las profundidades, navegando en silencio, listo para cazar a su próxima presa. Mientras tanto, en el convoy del grupo de batalla de Mu, todos quedaron conmocionados por una explosión submarina de gran magnitud. El capitán Minilar observó el suceso desde el puente del Nakasami. «Por Dios, ¿qué fue eso?», exclamó. Varios tripulantes y el diplomático Neukaul también fueron testigos. Neukaul corrió de inmediato hacia el capitán. «Capitán. ¿Qué ha pasado?», preguntó alarmado. «Señor Neukaul, no lo sé con certeza». De repente, una explosión ocurrió de la nada, no muy lejos de nuestra posición, respondió Minilar. En ese momento, un tripulante gritó desde la cubierta que habían encontrado algo. El capitán Minilar bajó rápidamente y vio restos metálicos flotando, similares a los de un navío. Los marineros del Nakasami usaron ganchos y boyas para recuperar los escombros. Minilar examinó un fragmento de metal que parecía pertenecer al casco de un barco y, finalmente, la tripulación recuperó un cadáver que flotaba cerca para su identificación. Al observar el cuerpo, el capitán se sorprendió al ver que, aunque no estaba íntegro, aún conservaba signos identificables, como el uniforme y la insignia en el brazo. «Esto es la bandera de Grabalcas. ¿Qué está ocurriendo realmente?», murmuró Minilar. El convoy de Mu continuó su avance de forma segura, sin percatarse de que se había librado una batalla submarina en la que la flota de Grabalcas, que inicialmente era el cazador, terminó siendo la presa de un submarino nuclear ruso. Entrada del estrecho de Folk. En la entrada del estrecho, el acorazado Grade Atlastar se había posicionado para interceptar a cualquier flota que intentara abandonar Kartalpas. En el puente, el capitán Luxtal observaba el horizonte, esperando a que cualquier flota enemiga se atreviera a salir del estrecho para hundirla de inmediato. Confiaba plenamente en el poder de su nave, el acorazado que había arrasado Leifor sin ayuda, el orgullo de Grabalcas y, según él, el barco de guerra más grande y fuerte del mundo. A pesar de su arrogancia, Luxtal recordaba claramente haber visto la flota de la Federación Rusia, una nación que también utilizaba la ciencia. El barco de tamaño equivalente a un crucero de batalla, el almirante Nakimov, era prueba de que Rusia podía construir naves de gran escala. Sin embargo, la ausencia de grandes cañones en su cubierta y esos tubos extraños lo hacían sentir escéptico. Para él, Rusia no representaba una amenaza seria. ¿Hay información sobre la ubicación de la flota rusa?, preguntó Luxtal a un subordinado. El radar aún no los detecta, señor. Nuestros aviones de reconocimiento tampoco han dado con ellos, informó el oficial. Luxtal asintió. Bien, esperaremos. Nuestra misión es interceptar a los barcos que osen salir de este estrecho. El resto queda en manos de nuestra flota de portaaviones. Sin que ellos lo supieran, su posición ya había sido revelada. En el cielo.
A gran altitud, el avión Tu-214R de la Fuerza Aérea Rusa, en misión de reconocimiento, localizó finalmente al acorazado Grade Atlastar, bloqueando la salida del estrecho de Folk. La tripulación informó de inmediato las coordenadas exactas a la flota naval rusa. Armada rusa. En la sala del CIC, Centro de Información de Combate, del almirante Nakimov, el capitán Karpov recibió el reporte. ¿Qué? ¿Están justo en la salida del estrecho?, preguntó Karpov. Sí. El Altair 3, nombre en clave del Tu-214R, nos informa que el Grade Atlastar está en la salida. Está solo, sin naves de apoyo. Parece que Grab Alcas pretende destruir a las flotas participantes con una sola nave, dada la confianza que tienen en sus capacidades, explicó el navegante del Nakimov. Karpov suspiró. Veía esto como una estrategia de demostración de fuerza por parte de Grab Alcas. Estaba convencido de que, con sus 6 naves pesadamente armadas, Rusia podría enfrentar al Grade Atlastar, pero las órdenes de Moscú eran claras. Evitar el combate a toda costa. ¿Hay respuesta de la VKS, Fuerza Aeroespacial Rusa?, preguntó el capitán. Han enviado una unidad IL-114 PRU, variante de guerra electrónica del IL-114-300, con el nombre en clave Orkan 2. Podemos usar esta oportunidad para pasar desapercibidos mientras mantenemos comunicación con el Altair 3, sugirió el navegante. El capitán Karpov asintió. Buena idea. Atención a toda la tripulación. Realizaremos una maniobra de evasión frente al Grade Atlastar. Siguiendo las órdenes de Moscú de mantenernos al margen del conflicto, todas las naves del grupo de batalla deben permanecer enlazadas con el Altair 3 y el Orkan 2. El grupo de batalla del admiral Nakimov continuó navegando por el estrecho de Folk, protegido por la cobertura de reconocimiento y guerra electrónica de la aviación rusa. El nuevo IL-114-300 PR comenzó a ejecutar ataques electrónicos contra los sistemas del Grade Atlastar, siendo este el nuevo modelo destinado a reemplazar a la envejecida flota de Il-22 en el servicio militar ruso. Dentro de la aeronave, la tripulación realizaba un ataque electrónico contra el acorazado Grade Atlastar para inutilizar sus sistemas de comunicación, tales como el radar y la radio, con el fin de aislarlos del resto de la flota de Grab Alcas. Salida del estrecho de Folk, Grade Atlastar. En la salida del estrecho de Folk, el Grade Atlastar patrullaba la zona, bloqueando el paso a los barcos de los países participantes en la conferencia de las 11 naciones que intentaban escapar del lugar. También se habían lanzado aviones de reconocimiento desde el acorazado para realizar vigilancia de largo alcance. El capitán Luxtal permanecía a bordo del Grade Atlastar cuando Cecilia, la diplomática de Grab Alcas que también había asistido a la reunión de las 11 naciones, se acercó a él. Capitán, ¿hay alguna señal de la flota rusa? Todavía no. Nuestros operadores de radar no han detectado nada. Seguimos esperando en la entrada del estrecho. Deberían pasar por estas aguas si desean salir de Milisial, respondió Luxtal mientras observaba el mar, esperando que la flota rusa apareciera para enfrentarse a ella directamente. Sin embargo, un oficial corrió hacia el capitán Luxtal. Señor. Hemos recibido información de los oficiales de comunicaciones y radar. Los sistemas han dejado de funcionar. Informó, dejando atónitos a Luxtal y a Cecilia. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Es el sistema más moderno que poseemos. ¿Cómo puede haberse averiado?, exclamó Cecilia. El capitán Luxtal mantuvo la calma y preguntó a su subordinado. ¿Se ha intentado realizar reparaciones? Estamos intentando reiniciarlos, pero llevará tiempo. Por ahora, hemos perdido totalmente el contacto con la flota liderada por el comandante de flota, el almirante Al-Qaid. Luxtal suspiró y se frotó las sienes. Estamos completamente ciegos ahora. El radar tiene problemas y la radio también, incluso si enviamos aviones de reconocimiento, la radio no funciona y no podremos comunicarnos entre nosotros. Está bien. Quiero que la reparación de la radio y el sistema de radar se realice lo más rápido posible. No queremos que el enemigo aparezca de la nada sin que nadie se dé cuenta. A la orden. Luxtal soltó un suspiro. Había rumores de que este mundo poseía fenómenos naturales capaces de generar ondas electrónicas que desactivaban las comunicaciones y los radares, pero en su momento no les dio importancia, pensando que solo eran habladurías. Esto es realmente malo. Sin que se dieran cuenta, aquello era obra de la Fuerza Aérea de Rusia, que había logrado realizar un jamming, interferencia, exitoso sobre los sistemas electrónicos del Grade Atlastar.
Gracias a ello, la flota de buques de guerra rusos pudo navegar de forma segura hacia su país, bajo el apoyo y la guía de sus aviones de reconocimiento y guerra electrónica. Fin del capítulo 27. El link a la historia del autor estará en la descripción.